unos minutos comenzamos o lo vamos a esperar a que sean las 7 de la noche aquí, pero ya en breve arrancamos con la continuación de la vida de Asaf. Amén. Así que unos minutos y comenzamos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta tarde o por esta noche que nos das. Señor, gracias por darnos el privilegio de tener una vez más vida. Que muchas veces no nos damos cuenta o se nos olvida de que es por tu gracia y por tu misericordia que volvimos a ver la luz del día. Gracias, Señor, porque no te has apartado. Gracias, Señor, porque no te has alejado. Gracias, Señor, porque has sido fiel, eres fiel y serás fiel. Señor, quiero en esta hora pedirte por cada uno de mis hermanos, ahí donde están, donde se encuentren, que tú, Señor, tengas como siempre ese cuidado especial sobre sus vidas. Señor, que tu provisión no haga falta. Señor, que por sobre todas las cosas podamos, Señor, confiar, descansar en ti. Señor, que alguna situación difícil no nos haga dudar, sino que alguna situación difícil nos haga entender que siempre tú tienes el control de todas las cosas. Y no necesariamente porque nos vaya mal en algo, es porque tú te has olvidado de nosotros. Señor, que podamos comprender, que podamos entender, que podamos amar tu palabra, que es nuestro alimento, que es la que nos sostendrá cada día de nuestras vidas. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por amarnos. Gracias por cuidarnos. Gracias, gracias, Señor, porque también cuidas, proteges y bendices a nuestras familias. Señor, que en esta tarde, en esta noche, podamos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra, para el entendimiento de ella. Anula nuestras fuerzas, anula nuestras capacidades, porque muchas veces nuestra mente, Señor, nos confunde, porque nuestra alma es contraria a tu palabra. Y debemos, Señor, de entender tu palabra por medio de tu Espíritu, para que se pueda hacer vida, para que podamos creerte a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así que, qué bendiciones estar una vez más, un nuevo jueves. Para mí es una bendición muy grande que podamos estudiar de su palabra. Venimos de, esta sería la cuarta parte de la vida de Asaf. Y mire, qué interesante ha sido la vida de Asaf. El jueves pasado veíamos sobre el error de Asaf. ¿Y cuál fue el error de Asaf?
llegar a perder la fe y la confianza en Dios. Ese fue el error de Asaf. Y espero que usted y yo no lleguemos a cometer ese error, perder la fe. Y Asaf hizo algo, pues confesó cómo se sentía, le dijo a Dios. Y yo le decía que cuando usted se sienta así, dígaselo a Dios. Pero muchas veces lo que hacemos es murmurar. Muchas veces lo que hacemos es andar destilando amargura con los demás. Entonces, para iniciar, para continuar con esto de la vida de Asaf, y yo espero, hermanos, que si hay una cuarta, y si no terminamos hoy, hay una quinta enseñanza, espero yo que no le aburre, sino que entendamos y podamos comprender, y que para que nos sirva de ejemplo, que Asaf, siendo un ministro, por poco resbala. Y quiero tomar eso mismo en el 73, del 1 al 3. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Recuerde que cuando Asaf escribe este salmo, ya había pasado por esa situación. Y dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y en el 17 dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Amén. Entonces, la parte que vamos a ver ahora es, si le podemos poner como un subtema, y yo quiero que a usted le quede bien claro y bien reforzado esto. El subtema sería: Asaf tenía un problema. Y como continuación de ese subtema sería: un problema mal manejado. Asaf tenía un problema, y un problema mal manejado. Podemos tener una circunstancia difícil, un conflicto, una necesidad. Yo creo que todos hemos pasado por eso. La diferencia es cómo manejamos ese problema. Usted puede tener un problema y usted debe de manejarlo correctamente. Cuando usted tiene un problema, ¿lo maneja bien o lo maneja mal? Si lo maneja mal, esto lo llevará a tener envidia, tener ira, lo llevará a tener amargura, sentirse frustrado, insatisfecho y con un conflicto hacia la vida y hacia Dios, y llegar a decir, como dijo Asaf: Dios ha sido injusto. Ok, entonces, cuando yo tengo un problema, en ese momento que tengo un problema, debo de calmarme, debo de ser sobrio. Porque si no, voy a resolver el problema con amargura o con enojo. Sucedió algo y no controlo mis emociones, entonces esto viene a ser peor. Estas situaciones muchas veces nos llevan a compararnos a otros. Y muchas veces llegamos a comparar con lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué fulano no tiene problemas? Porque yo sí tengo problemas. Permítanme. Amén. Yo creo que hoy se va a solucionar el sonido. Entonces, Asaf tenía un problema, y tenía un problema mal manejado. Estamos en Salmos 73. Estamos hablando de la vida de Asaf. Entonces, Asaf tenía un problema y un problema mal manejado. Entonces, podemos tener una circunstancia difícil,
una necesidad, un conflicto. La diferencia es cómo lo manejamos cada uno de nosotros. Y decía hace un momento, ¿lo maneja usted bien o mal? Porque cuando tengo el problema y no tengo sobriedad, es decir, no tengo manejo de mi carácter, puedo cometer otro problema. Entonces, Asaf tenía un problema. Y el problema de Asaf es que lo manejó mal. Entonces, es como que usted tenga una deuda y preste para querer cubrir una cosa, pero no cubrió los dos. Entonces, sigue teniendo la deuda original y sigue teniendo la segunda deuda. Entonces, en estas situaciones, como decía hace un momento, nos lleva a comparar lo que Dios nos ha dado. Entonces, quiero entrar aquí. Asaf ya tenía un problema y además manejó mal el problema. Entonces, esto llevó a que Asaf tuviera dos problemas. El problema que tenía y el mal manejo. ¿Sí? Asaf tenía un problema y al manejarlo más se le hicieron dos problemas. ¿Cuántas veces nosotros, al no tener la capacidad de poder notar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, creamos más problemas del problema que ya tenemos? Yo sé que parece un trabalenguas, pero cuando usted y yo no manejamos bien el problema y lo manejamos mal, entonces tenemos otro problema. Entonces fíjese, Israel tenía un principio. Veía la vida a través, se llama esto, la rejilla de la retribución. O también se le llama la ley de las devoluciones justas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este principio básicamente decía que aquellos que hacen el bien, si usted se porta bien, si usted es bien amable, si usted es bueno con todos los demás, son premiados en proporción a su bondad. Mientras que los rebeldes morales son castigados según sus malas obras. Esto es prácticamente como la ley, o es decir, la ley de la siembra y la cosecha. Si yo siembro cosas buenas, voy a recibir cosas buenas. Y si yo siembro cosas malas, voy a recibir cosas malas. Ahora, esto no es una verdad en todo. Porque ¿cuántos de nosotros hemos hecho el bien y no hemos recibido bien? ¿Y cuántas veces vemos a personas que hacen malas cosas y les va bien? Y podemos decir, pero yo me he portado bien, yo me he congregado, yo he hecho esto y a mí me fue mal. Y estas personas que han hecho las cosas indebidamente, que han hecho las cosas malas, que han hecho las cosas con engaño, les ha ido bien. ¿Por qué yo estoy mal y por qué ellos están bien? Entonces, Asaf llegó a decir que Dios era injusto. Y eso no lo pudo él manejar. Y entonces le trajo amargura, le trajo enojo, le trajo ira, le trajo enfermedades. Porque él en el versículo... ¿Dónde es que habla? Habla que sintió punzadas en su corazón. En el 21 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Entonces, en su cuerpo se vio reflejado aquello que para él no era justo. Ahora, muchos dicen que si usted tiene problemas es porque está mal espiritualmente y no necesariamente tiene que ser así. Eso es un engaño de una corriente que ha dicho que si usted está bien, usted es próspero. Y si usted está mal económicamente es porque ha hecho algo malo. Entonces preguntémosle a Job. ¿Qué hizo Job? ¿Qué hizo Job para merecer
tanta atrocidad? ¿Qué hizo Job? ¿Qué hizo él para que sus hijos murieran? ¿Qué hizo Job? ¿Qué mal hizo Job para que se acabara su rebaño, sus bienes? Y ahí hay que hacer una división. ¿Por qué? Porque los hijos de Job no eran bien portados. Entonces Dios pasó cuenta con los hijos de Job por sus actos, no por su padre. Su padre hacía sacrificio en nombre o en honor de sus 10 hijos. Pero el sacrificio y la rendición de cuentas es ante el Señor, es personal. Ahora, muchas veces nosotros tenemos alguna dificultad en la vida y Dios nos quiere enseñar algo, pero si no lo manejo bien, lo que voy a hacer es hundirme más. ¿Dónde entendió Asaf que esto era parte de su inmadurez espiritual? En la presencia de Dios, en su palabra. Dice que él comprendió que todo lo estaba haciendo mal hasta que entrando en el santuario me di cuenta. ¿De qué se dio cuenta? De que al final Dios va a pasar justicia y que no somos nosotros los que tenemos que imponer justicia sobre los demás, sino que el Señor va a arreglar cuentas con cada uno. Si alguien nos hizo algo malo, entonces el Señor, tarde o temprano, a su tiempo, lo va a saldar. Y entonces muchas veces nos han dicho de que el que siembra bien va a cosechar bien y el que siembra mal va a cosechar mal. No siempre se va a dar eso. ¿Y acaso por eso Dios es injusto? ¿Cuántas veces hemos llegado a pensar de que Dios nos ha defraudado, que Dios nos ha abandonado? ¿Y qué termina diciendo después de todo lo que Asaf dijo e hizo? En el versículo 25 de Salmo 73, oiga lo que dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Oiga, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Sí, yo creo es comprensible cuando nos está yendo mal, porque nos va mal, porque nos ha ido mal, y no vemos que las cosas solucionen, y no vemos que las cosas mejoren. ¿Y acaso Dios es injusto? Porque si las cosas no van según lo que yo creo, entonces estoy diciendo que Dios es malo conmigo, es injusto. Pero también debo de tener la madurez de comprender si yo me he equivocado. Si tuve un problema y lo que hice fue alejarme del Señor, no vamos a esperar a que las cosas nos vayan bien. Si yo me he descuidado de leer su palabra y de orar y sale un problema, muchas veces queremos que Dios nos conteste en el momento que nosotros pedimos. Pero cuando las cosas están bien para nuestras vidas, nos olvidamos de Él. Entonces, ¿no hay justicia ahí? Entonces, Asaf, como cualquier israelita, esperaba que la justicia se hiciera en esta vida. Él quería verse próspero. Él quería verse con dinero, con terrenos. Porque fue lo que él dijo, lo que él vio. Y a él se le olvidó que su heredad era Dios. Ahora, volviendo a Job. Cuando Job llegó a estar en esta situación tan mala, porque qué horrible, qué feo habrá sido ver a Job, ¿verdad? Después de haberlo visto espléndido con sus vestiduras, con su forma de ser, un hombre muy sabio, llegar a verlo en la tierra con cenizas, con llagas. Y fíjese que cómo fueron sus amigos, que mejor no tener amigos como estos, ¿verdad? Porque llegaron y lo acusaron
que él había escondido su pecado. ¿Y había pecado Job para estar en esa situación? No. Por eso también nosotros debemos de ser prudentes. Cuando yo veo a alguien en una situación, no debemos de juzgarlo, porque no somos quienes para juzgarlo. Es más, deberíamos de orar. Señor, dale fuerza a mi hermano. Señor, dale fuerza a mi hermana, que pueda soportar esta situación. ¿Por qué le has mandado esta situación? No lo sé. Tú lo sabes. Si hay algo que ella tiene o él tiene que arreglar, Señor, ayúdale. Si le quieres enseñar algo, si le quieres dar madurez, si le quieres hacer crecer su fe, ayúdale. Pero muchas veces nosotros lo que hacemos es murmurar, hablar mal y decir, ah, sí, tiene un pecado. Entonces, porque es la única manera que muchas veces queremos explicar el sufrimiento de alguien que está en pecado. Y si está en pecado, no es nuestro problema. ¿En qué sentido? En que no soy quien yo para juzgar a alguien. Pero sí soy alguien para orar. Y decir, voy a orar por fulano o voy a orar por fulana. Los voy a poner en oración. Señor, no sé qué está pasando. Señor, he visto que se han alejado o he visto que les va mal. Señor, que no desistan. Señor, que no pierdan. Señor, fortalécelos. Señor, porque mire, qué bendición es cuando alguien ora por nosotros. Y aún muchas veces nosotros sin darnos cuenta. Pero que alguien ore por usted. ¿Por qué no orar por los demás? ¿Por qué no orar por aquellos que lo vemos que están en una situación difícil? Sin embargo, estos hombres cometieron un error. Asumieron que la injusticia de Dios era una explicación para la circunstancia que Job estaba viviendo. Porque llegaron a decir, ¿verdad? Saca tu pecado, Job. Porque Dios está, fíjate cómo somos nosotros, que cuando a alguien le va mal, decimos que Dios está siendo justo, está pagando algo, y no es así necesariamente. ¿Por qué? Porque la relación con Dios es personal, es de cada quien. Probablemente a mí no va a utilizar una situación difícil para madurar. Va a utilizar otra situación diferente a la que puede utilizar con usted. Esto comienza a revelar el problema que forma el trasfondo del Salmo 73. ¿Y cuál es el trasfondo? ¿Qué sucede cuando la gente mala parece ser bendecida? ¿Quién de nosotros alguna vez no se ha preguntado eso? ¿Por qué a mí y por qué no a esa persona que es mala? ¿Por qué a la gente buena como yo le va mal? ¿Verdad que nos ponemos en una balanza también? Y decimos, y entonces mire, como estoy mal y estoy en problema, me atrevo también a juzgar a los demás. ¿Por qué la gente mala prospera? ¿Por qué la gente mala prospera? ¿Y por qué yo, que soy bueno, que soy creyente, que voy a la iglesia, no prospero? No me salen las cosas. No encuentro trabajo. No puedo comprar una casa. No puedo comprar un mejor carro. No me puedo mover a otro lado. ¿Será que hay una maldición en mi vida? Entonces, esto nos puede llevar a pensar de la vida de Dios. ¿Y quién de nosotros no ha llegado a decir, es que Dios conmigo ha sido injusto? Ahora yo le pregunto, ¿Dios es injusto? No,
no es injusto. Entonces, ¿por qué me pasan estas cosas? Si Dios no es injusto, porque es alguien justo, porque Dios dice su palabra que Él es justo. Fíjese, cuando Asaf lo escribió, no estaba hablando de una forma teológica, ni ofreciendo un frío análisis al problema de otra persona. Cuando Asaf lo dijo, estaba sufriendo y tenía luchas. ¿En qué momento yo llego a decir que Dios es injusto? Cuando estoy sufriendo. Cuando nadie ve que estoy llorando. Cuando nadie ve que yo no puedo, que no sé cómo voy a hacer para la siguiente mes, para la siguiente semana, que cómo voy a pagar, que tengo una deuda, que me están llamando y no puedo cobrar. Entonces, tampoco tenemos nosotros que ser duros con las personas cuando están sufriendo. Pero cuando usted esté sufriendo y cuando se sienta así, también es el momento de decirle al Señor, Señor, me siento así, me siento mal. Y sacar lo que hay y decirle a Él, ¿acaso el Señor no es quien para escucharnos? Claro que sí. Si usted está pasando por una situación mala, dígale al Señor. Acérquese al Señor, háblele al Señor y dígale, me siento mal. Señor, siento que me has defraudado. Y siento, Señor, que tú has sido injusto conmigo. Aunque tu palabra dice que que tú eres justo, pero yo siento que has sido injusto conmigo. Dígaselo al Señor. Pero si yo no busco al Señor aún en esa situación tan difícil para mi vida, entonces ¿cómo espero que el Señor me vaya a hablar? ¿Hasta cuándo fue? Dice hasta en el 17, por eso es muy importante. Hasta que entrando en el santuario de Dios. ¿Y qué había en el santuario de Dios? La presencia. ¿Qué había en el santuario? Oración. ¿Qué había en el santuario? Cantos, adoración. Entonces, cuando yo me sienta mal, la palabra nos enseña que usted y yo hoy tenemos entrada directa a la presencia de Dios. Dígale a Él. No se lo diga a nadie más, dígaselo a Dios directamente. Señor, siento que te has olvidado de mí. A mí no me salen las cosas, a los demás sí. Dígaselo al Señor. Eso hizo Asaf. Vino y expuso su caso. Pero primero se amargó. Y había que entender. Digamos, yo creo que llega un momento en que tenemos que entender. Porque cuando lo dijo él, tenía luchas. Cuando usted escuche a alguien que habla de una manera con amargura, ore porque está teniendo luchas. Es como cuando alguien tiene fiebre o dolor de cuerpo o dolor de estómago. Ay, no, un gran show. No, el que está sintiendo el dolor lo siente. Asimismo en nuestra área espiritual. Pero si usted se ha sentido así, dígaselo al Señor. No pierda más tiempo. ¿Hasta cuándo fue él que pudo empezar a comprender? Hasta que entrando en el santuario. Sí, es cierto, la amargura, la tristeza, el enojo, muchas veces lo que nos hace es alejarnos de la presencia de Dios. Claro, pero también ahí está el enemigo diciendo, ¿verdad? Nos ha pasado algo y viene el enemigo también. No es muchas veces por el enemigo, porque le echamos la culpa al diablo de todo. Y no todo tiene que ser el diablo. Pero aprovecha el diablo para mandar algunos dardos, ¿verdad? Ya ves. Aquella que es carnal, a esa sí le va bien, a ti no. ¿Ves? Aquel que es un gran impío no le da problema. Y tú sí. Las palabras con las que él habló, con las que escribió esto, sus emociones, era de una intensidad dolorosa y centrada. ¿Y qué hizo esto? Mire, trajo a la superficie, sacó de él las preguntas significativas que estaban ocultas en lo más profundo de su corazón.
¿Por qué muchas veces nosotros no podemos ser sanados? Porque no queremos sacar lo que está adentro. Sáqueselo. Dígale al Señor, me siento mal. ¿Qué hizo Noemí cuando llegó otra vez a Belén? Les dijo bien claro, no me digan Noemí porque Noemí significa fructífera y yo vengo amargada. No me digan que sonría porque yo estoy amargada. El Señor hizo que me mató a mi esposo y me mató a mis hijos. Y mire, sacó lo que había en ella. Y cuando ella saca lo que había en ella, el Señor empezó un proceso de sanidad en su alma. A tal punto que cuando nace Obed, ¿qué le dicen? Aquí viene el que te dará alegría. Aquí viene el que te va a sustentar. Aquí viene el que va a restaurar tu alma. Entonces, ¿Dios fue injusto con Noemí? No. ¿Acaso el Señor mandó a Elimelec a Moab? No. Entonces, no es difícil entender por qué Asaf tenía esas luchas. Usted tiene luchas. Entonces, dígaselas al Señor. Pero de nada le sirve seguir amargándose más, seguir trayendo esa amargura, esa tristeza, ese enojo. No, dígale al Señor. Señor, me siento así. Y quiero decirle algo con toda seguridad. Él está esperando ese momento en el cual nosotros le digamos cómo nos sentimos. Porque si usted no le dice al Señor, probablemente es lo que el Señor está esperando para iniciar esa sanidad que usted y yo podamos entender. Dice 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, y ahí viene la segunda parte, comprendí el fin de ellos. El fin de ellos está hablando de todo, aún de su inmadurez. ¿Cuál había sido uno de los problemas de Asaf? Su inmadurez lo llevó a tener una amargura. Pero mientras Asaf no entró a la presencia de Dios y no sacó lo que tenía, no comprendía que era por su inmadurez. Entonces, hasta que usted no entre a la presencia de Dios, no va a entender por qué razón las cosas le están sucediendo. Porque fíjese que la experiencia de la vida de Asaf no coincidía con sus convicciones. Él tenía a un Dios que era justo y él sentía que todas las cosas eran injustas con él. Parecía que su fe estaba pie o patas arriba. ¿Quién de nosotros no ha llegado a perder la fe por la situación que se vive? ¿En qué momento nuestra fe tambalea? Entonces quiere decir que mi fe depende si estoy bien. Qué mal estamos. Porque mi fe y su fe no depende de mi situación alrededor. Entonces, ¿cuántos tenemos un problema de fe? Hemos perdido la fe. Nuestra fe ha tambaleado. Nuestras convicciones han decaído. Cuando la barca se hundía, ¿qué les dijo el Señor? Hombres de poca fe. Si Asaf había de mantener su fe, tenía que encontrar respuestas. Entonces le va a hacer alguna pregunta. Y usted ha buscado respuestas de parte de Dios. ¿Cuántos buscamos a Dios para reprocharlo, mas no para buscar respuesta? Porque muchas veces el decirle al Señor, ¿por qué me pasa a mí?
no es una pregunta, es un reproche. ¿Ve la diferencia? Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay una diferencia muy grande en cuando yo le digo al Señor, muy diferente es que yo le diga al Señor, Señor, ¿y por qué me pasa a mí esto? Él está viendo mi actitud, Él está viendo mi enojo, mi molestia, y le estoy diciendo, ¿por qué me pasa a mí? Muy diferente a que yo le dijera, Señor, ¿por qué a mí? ¿No será que no hemos encontrado respuesta? Porque cuando nos hemos presentado delante de Él, llegamos con una actitud molesta, amargada, furiosa. Es que no le estoy diciendo que usted no debe de sentirse así. No. No estoy diciendo eso. Porque estoy diciéndole que hay que comprender la situación que está viviendo. Claro que sí. Pero, ¿cómo se ha acercado a Dios? ¿Cuál ha sido su actitud? Ve, Asaf tenía dos problemas. El problema de su inmadurez y el problema que lo manejó mal. Entonces, ¿no será que usted y yo necesitamos acercarnos a Él y decirle y bajar toda nuestra furia, todo nuestro enojo, todo nuestro rencor por un momento y decirle, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo perdí el trabajo? ¿Y por qué yo perdí familia? ¿Y por qué yo perdí el privilegio? ¿Y por qué perdí esto? ¿Y por qué perdí aquello? Usted puede preguntarle al Señor. Si el problema es que manejamos mal el problema, es porque muchas veces no permitimos que nadie intervenga, ni el Señor. Entonces, todo lo que él había aprendido, estudiado, fueron reemplazados por el dolor y desilusiones personales. No sé si me doy a entender. Lo voy a poner un poco más claro. ¿Cuántas veces hemos leído nosotros en la palabra de que el Salmo 23, que es un salmo muy hermoso, Jehová es mi pastor y nada me faltará? Solo el versículo 1. Y entonces una situación que comenzó con una situación y que, como no la manejamos bien, se fue agrandando, se fue agrandando, se fue agrandando, se fue agrandando, y hoy es un monstruo al que muchas veces nosotros no podemos dominar porque de nosotros brota una gran amargura. Cambió el creer que el Señor es mi pastor y nada me faltará, a decir, hoy me falta todo, hoy no me va bien en la vida. Y muchas veces el Señor quiere ayudarnos y nosotros, ve, y solo esto me salió. No, yo quería más. ¿Cuántos hemos reemplazado la palabra del Señor en nuestros corazones por el dolor que hemos vivido y por las desilusiones personales? Y muchas veces podemos llegar a decir un montón de cosas y le puedo asegurar que al día de hoy el Señor siempre ha mandado una provisión. No la que nosotros creemos, pero ha mandado algo. ¿Y cuántas veces nuestra actitud no deja que haya más? Hasta que entrando en el santuario, esto está hablando de tener una reverencia ante Él como Dios. Esto habla de que llegó un momento en que se cansó de sentirse amargado. Y probablemente nosotros no hayamos respuesta porque probablemente todavía no nos hemos cansado de sentirnos amargados. Yo que usted, si es su caso, mire, cánsese ya de estar en esa situación y entremos ante el Señor y decirle, Señor, me siento mal.
me siento olvidado, me siento pisoteado, me siento fracasado, fracasada, frustrado, me siento así. ¿Qué hice? ¿Qué dejé de hacer? Señor, si yo me equivoqué, ¿en qué me equivoqué? Pero dejemos de preguntar, ¿por qué a mí y por qué no al otro? ¿Qué frustró a Asaf? La inmadurez, la falta de experiencia, es lo más probable. La vida a menudo se enfoca mejor cuando tenemos la oportunidad de verla de una forma retrospectiva. Cuando él comienza en el versículo 1, él ya había salido del problema. ¿Y con qué comienza Asaf? Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios del corazón. Ya había salido del problema, por eso puede escribir esto. Muchas veces nosotros miramos como para atrás, retrospectiva, ¿verdad? No, pero en aquellos años era mejor y hoy, ¿por qué? Debemos de mirar hacia atrás y llegar a comprender que Dios es bueno. ¿Cuándo pudo ver esto Asaf? Bueno, cuando él vio que había cometido errores. Y a pesar de eso, Dios había sido bueno con él. Usted me puede preguntar, pero mire, pero conmigo no ha sido bueno. Ah, ok. Si usted tiene vida, Dios ha sido bueno con usted. Porque nada le costaba quitarnos la vida. ¿O no tiene el poder el Dios de quitarnos la vida a cualquiera? Claro que sí. ¿Tiene salud? Sí, sí tengo salud. Ah, bueno. Estoy pasando mal, sí, pero no, usted nunca ha estado en un hospital. No ha tenido una enfermedad grave. ¿Cuántos hablamos mal de una situación que estamos pasando? ¿Y las personas que tienen cáncer? Y las personas que están pasando por una enfermedad muy difícil, pero nosotros tenemos salud. Aquí acaba acaba de pasar una nevada muy fuerte. Y aunque teníamos, ¿cuántos de nosotros tuvimos un techo para pasarla? Tal vez no la calefacción adecuada porque no estamos acostumbrados a estos fríos. ¿Y la gente que vive en la calle? No, Dios no es bueno conmigo, pero le ha dado salud a sus hijos. Ah, entonces no es bueno Dios. Sus hijos tienen salud. Su esposa, su esposo tiene salud. Sus padres tienen salud. Ah, entonces Dios no ha sido bueno. Hasta aquí Dios nos ha traído. Y eso debería de ser suficiente como para agradecerle. ¿Quién de nosotros no quisiera tener una casa ya pagada, una estabilidad financiera? Y muchas veces nos enfocamos en lo material, y enfocarnos en lo material nos lleva a perder lo espiritual. ¿En qué se enfocó Asaf?
en lo material y perdió lo espiritual. Porque cuando manejamos mal el problema, no lo resolvemos. Lo peor que podemos hacernos es enojarnos con Dios porque no vamos a resolver nada. Pero cuando usted al problema lo sienta, sí, en una forma figura, ¿verdad? Y le dice, ¿cuál es el problema? El problema ya no haya que hacer. ¿Cuál es su problema? Rencor. Siéntelo y dígale, rencor, ¿cuál es tu problema? Y probablemente nos vamos a dar cuenta que tenemos rencor y no ha sido culpa de Dios. Frustración. ¿Cuál es el problema? Si Dios se sentara hoy con nosotros, si usted tuviera la oportunidad en este momento de que Dios se mostrara ante usted y lo sentara y nos preguntara, bueno, voy a ponerme yo, bueno, Eduardo, explícame por qué yo soy injusto. ¿Quién de nosotros se atrevería a decirle algo a él, teniéndolo enfrente? Cuando nos podría preguntar él, ¿y tú mereces mi bondad? ¿Y tú mereces mi misericordia que la renuevo cada día? ¿Y acaso tú mereces las bendiciones que yo doy? ¿Qué pasaría si el Señor nos dice, bueno, ya no quieres vivir? Ya no quieres vivir. Dices que soy injusto, ya no quieres vivir. ¿Quieres que te quite la vida? ¿Quién de nosotros le diría, sí, Señor, quítame ya la vida? No, ¿verdad que no? ¿Verdad que en ese momento lo pensaríamos y diríamos, no, yo tengo familia, yo tengo hijos, yo sé que no, mejor... Y muchas veces el Señor ha estado enfrente de nosotros y nosotros no llegamos con una actitud correcta. ¿Cuántas veces nuestros problemas son por nuestra inmadurez? Ya sea espiritual o emocional. ¿Cuántas veces nosotros hemos renunciado por un capricho, por un momento de enojo? No me gustó algo, entonces me voy. Ahí, ¿saben qué? Ahí les dejo el trabajo. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado inmaduramente? ¿Cuántas veces hemos llegado a la iglesia y tal vez el hermano, con motivo o sin motivo, o dándose cuenta o no dándose cuenta, no nos saludó? ¡Ay, no! Y estamos todo el culto, ¿verdad? Ese hermano no me quiso dar la mano. Ese hermano a ver qué se cree. Y nos perdimos la oración, la alabanza, la prédica. Y después, ¡ay, no! Mejor me voy de la iglesia. Ahí me miran mal. Por inmadurez. ¿Cuántos matrimonios se han deteriorado o se han acabado? Por inmadurez. ¿Cuántas decisiones hemos tomado por inmadurez? Porque nos molestamos. ¿Qué pasó? Repito, no manejamos bien el problema que ya teníamos.
quiero ir concluyendo. Juzgamos mal porque solo vemos una parte. Solo vemos los efectos, es decir, la condición, pero no las causas que muchas veces pueden estar escondidas en nuestros corazones. ¿Y dónde? ¿Por qué cree que David decía, muéstrame aún de los pecados que me son ocultos? Muchas veces hay cosas que están escondidas en nuestra alma que nosotros no nos hemos dado cuenta, pero mientras no entremos en su presencia, no nos vamos a dar cuenta. Porque Asaf entendió que hasta que entrando en el santuario de Dios, Dios le mostró lo que él no veía. Entonces, hasta que entremos en la presencia de Dios, vamos a poder ver. Mientras tanto, no. Entonces, ¿qué le haría falta a usted o a mí para revertir la situación? Bueno, entrar en la presencia de Dios. Y llegar con un corazón obediente, sumiso y respetuoso. ¿O acaso el Señor no tiene el poder para cambiar las cosas de un momento a otro? Sí, pero nosotros probablemente le hemos dado muchas largas. ¿A quién se refería Asaf? A los impíos. Entonces el Señor nos puede preguntar, que entonces quieres ser como ellos. ¿Quieres estar así? Con muchas cosas, pero con grandes problemas en su vida. Que según ellos, ¿sabe lo que pasa? Que muchas veces nosotros vemos a aquellos y nosotros lo que vemos es la fachada, pero no vemos lo que está dentro de ellos. Vemos que tienen dinero, vemos que han prosperado, pero no sabemos cómo están internamente de miserables, porque alejados de Dios nada podemos hacer. ¿Y qué más importante? ¿Nuestra alma o lo material? Nuestra alma. ¿Cuántos están anhelando vivir como ellos? Y Asaf lo dijo, yo deseaba ser un arrogante. Imagínese. Nosotros solo vemos una parte de la vida. Muchos queremos vivir como los demás. Pero no sabemos lo mal que viven, ni qué cosas han pagado o qué cosas han perdido para estar así. Muchas veces la gente quisiera estar en esa condición económica, ok. Pero muchas veces esta gente y no estoy hablando de todos, pero a los que muchas veces nosotros vemos, vaya a ver qué tipo de hijos tiene. Muchos de ellos metidos en drogas o en vicios. No, que mis hijos tal vez no tienen, sí, pero están más seguros que no tengan nada a que tuvieran y ya los hubieras perdido. No, que me gustaría que esto y todo lo demás, sí, pero ¿quieres tener un hijo que tenga problemas con la ley? No importa la situación en la que usted esté, estamos bien,
Porque Dios nos tiene así. ¿Por qué? Porque nos tiene medidos. Si estuviéramos bien, probablemente ni nos congregáramos. Nos tiene cortos. Nos tiene limitados. ¿Para qué? Para que le pidamos. Porque, ¿sabe por qué? Porque mientras nosotros no saquemos lo que hay en nuestra alma, no nos puede dar más. No nos puede estirar la cuerda, como decimos. Porque entonces nos vamos a alejar, vamos a hacer peores cosas de las que ya hicimos. Porque Él sabe, es el único que sabe en realidad quiénes somos. Él sí conoce lo que hay dentro de nuestro corazón. Entonces, si Dios conoce lo que hay dentro de mí y no me da más, ¿por qué no me da más? Si Él conoce lo que hay dentro de mí y no me resuelve los problemas, ¿por qué será que no me resuelve todavía los problemas? ¿No será que si me resuelve los problemas me voy a ir a meter a otros? Entonces dice, te mantengo limitado para que no te vayas a meter a más problemas. Pero amargado, enojado, confundido, nunca vamos a llegar a comprender eso. ¿Cuándo vamos a poder comprender o tal vez empezar a entender? Cuando llegamos con la actitud correcta delante de Dios. Señor, quiero hablar contigo. Y no es eso la oración, pues. Señor, quiero hablar contigo. Me siento de esta manera. ¿Me puede, Señor, ayudar a mostrar cuál es el problema? Y muchas veces nos cuesta entender esto. El que Dios nos tenga de esta manera, y usted puede decir, mala, para mí no es la buena, sí, pero que el Señor nos tenga de esta manera, probablemente es la razón por la cual nuestras vidas han sido preservadas hasta el día de hoy. Si no nos tuviera así, probablemente ya estuviéramos muertos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Estar así o haber muerto ya? Y si muriéramos, ¿qué nos perderíamos? Si usted es padre, quisiera perderse el que ver a sus hijos que se crezcan, desarrollen, un día ser abuelo o abuela, si quisiera perder eso. Entonces probablemente la situación que está pasando es la manera en que Dios lo ha preservado. Es la razón por la cual usted todavía al día de hoy se congrega. Porque si estuviéramos en otra condición, entonces probablemente, muchas veces se le viene a uno a la mente, si yo tuviera dinero, anduviera vagando, viajando por todo el mundo y haciendo un montón de cosas. Pero muchas veces lo que menos pensamos es, me congregaría más, oraría más, estudiaría más su palabra, ya que ya no voy a tener problemas económicos porque voy a tener mucho dinero. Entonces voy a meterme a aprender de la palabra más. Muy pocas personas, o casi ninguna, por no decir ninguna, piensa de esta manera. No, si yo tuviera dinero, no, yo compraría, haría aquí, viajaría, conocería. Pero muchos no decimos, estudiaría su palabra, aprendería más, serviría. Si no tuviera problemas de dinero, ¿sabe qué? Yo voy a servir de lleno en la iglesia. No me voy a estar ahí como que soy, dice, hay un dicho en español que dice cucaracha o ratón de templo, ¿verdad? Que ahí pasa metido todo el tiempo. Pero no pensamos eso. Porque si usted a mí me dice, hermano, ¿usted qué haría con $1,000,000? Mire, yo le hago una lista de todos los lugares que quiero conocer.
Hermano, pero usted pasa. Sí, pero le estoy siendo honesto. Pero ¿quién de nosotros diría, bueno, ya que no voy a tener necesidad de trabajar, estoy poniendo un punto extremo. No, voy a dedicarme a aprender su palabra. Son 66 libros. Los quiero leer, los quiero estudiar. Muy pocas veces. Entonces, el que nos tenga a Dios así es la razón por la cual nuestras vidas al día de hoy han sido preservadas. Termino con esto. Solo en el santuario, solo en la presencia de Dios, vamos a poder entender o vamos a entender los planes de Dios para nuestras vidas. ¿Usted quiere saber qué quiere Dios de usted? Métase en su presencia. ¿Usted quiere saber lo que Dios tiene designado para usted? Métase en su presencia, porque es el único el que le puede enseñar o mostrar lo que Él quiere para usted. Nadie más. Entonces, vino Asaf, y voy terminando porque ya es hora, y dijo: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y dice el 28. Pero en cuanto a mí, oiga lo que dice en el 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Usted y yo creo que queremos el bien para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, aquí está la respuesta. Acerquémonos a Dios. ¿Qué más? Dice, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. ¿Usted quiere tener esperanza? Póngale en el Señor, no en nadie más. Para contar todas tus obras. Así que espero que el Señor nos haya hablado y con esto finalizamos el tema de la vida de Asaf. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor porque nos ha permitido una vez más poder acercarnos a Él. Padre, antes que todo, gracias por guardar nuestras vidas. Señor, porque en este momento, cuando estamos escuchando tu palabra, cuando estamos meditando, tal vez es el momento en el cual podemos bajar todo aquello que nos impide muchas veces poder acercarnos a ti. Necesitamos bajar toda esa intensidad, toda esa frustración y comprender que tú has sido bueno con nosotros. Y que si estamos como estamos, es porque ha sido tu misericordia la que nos ha guardado hasta el día de hoy. Le pregunto, ¿acaso Asaf no fue consolado? ¿Acaso Asaf, al expresarle al Señor todo lo que sentía, fue desechado? El Señor no desechó a Asaf porque le dijera que se sentía frustrado. El Señor no eliminó a Asaf porque le dijo que los impíos estaban mejor que él. No, el Señor no hizo con él eso. El Señor lo que hizo fue mostrarle lo que había en su corazón. Hermanos, hermanas, dejemos
por medio de su presencia, por medio de acercarnos a Él. Dejemos que Él nos pueda mostrar qué es lo que está deteniendo nuestro desarrollo, las bendiciones, la madurez en nuestras vidas. Acérquese al Señor. El Señor no lo va a desechar, el Señor no lo va a apartar o no la va a apartar porque usted le diga, así me siento. No. El Señor dice, ¿te sientes frustrado? ¿Te sientes cansado de no salir de los problemas, de las dificultades? ¿Te sientes cansada de estar de esa situación? Dice, ven a mí y yo te haré descansar. Ven a mí, acércate a mí y te daré las respuestas que tu alma está buscando, que tu alma necesita. Padre, gracias, porque tus bondades, tus misericordias no se han apartado de nuestras vidas. Gracias por amarnos, por bendecirnos, por protegernos. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a mi hermana, Señor, que está aquí. Señor, que tu mano de provisión, tu mano de cuidado esté sobre su vida, sobre su familia. Y que en esta noche podamos tener descanso en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, feliz noche, que el Señor les bendiga. Y nos vemos siempre por aquí. Para los hermanos que nos... Hablo de los hermanos que nos ven por Facebook y por YouTube. El domingo a las 5 de la tarde. Así que el Señor les bendiga a todos. Amén. Feliz noche.